Buenos días a todos en nombre de la Universidad Nacional de Música. Sin lugar a dudas, las generaciones que han tenido el gran privilegio de haber recibido las enseñanzas del maestro Enrique Iturriaga, tenemos la responsabilidad de narrar estas experiencias para que las generaciones presentes y futuras puedan seguir beneficiándose de ellas. Es por ello que, coincidentemente con el Día del Músico, la universidad celebra la memoria viva del maestro, que ilumina nuestro presente, pues su legado es imposible que permanezca en la oscuridad. Está en su extraordinaria obra composicional, está en sus alumnos que reflejan su ideario y que ahora son creadores y comprometidos docentes. Día a día transmitimos sus enseñanzas, pues la formación que nos dio es tan profunda que permanece en nosotros y nos guía en nuestra diaria labor, no solo como músicos, también como personas. No se puede hablar en pasado de Enrique, pues su generosidad, desprendimiento, modestia, sabiduría, fino humor, amistad desinteresada, preocupación por la educación en nuestro país y amor incondicional a nuestra casa de estudios. Todo ello está registrado en los grupos humanos de distintas generaciones, a los que supo imbuir de estos principios y valores. Su labor es por ello imperecedera y la potencia de su memoria viva se opone a cualquier tipo de conmemoración del pasado. Su legado está presente y se constituye como un medio para el diálogo transgeneracional que impone un caudal de recursos para pensar el presente y proyectarnos hacia el futuro. Celebremos por ello al querido maestro, mantengamos viva su memoria. Enrique está con nosotros. Gracias. A continuación veremos el documental Descubriendo a Enrique Iturriaga, documental producido por el Centro Cultural de España y el Círculo de Compositores del Perú, Circumper, producción que se hizo a lo largo de todo un año de actividades en homenaje a los 90 años que cumplía el maestro. El documental busca explorar sobre la vida del maestro y de algunas de sus obras representativas en las propias palabras del maestro y de distintas personalidades y alumnos. En Huacho nosotros vivíamos cerca de una desmotadora de algodón, ¿no? Y entonces a mí me encantaba ver las máquinas cómo funcionaban, ¿no? Y tal vez de ahí me viene una serie de impulsos rítmicos, tal vez desde esa época. Yo desde muy niño, de 4 años más o menos, había un piano en mi casa y yo jugaba con el piano. Y en mi casa todo el mundo tocaba piano. Mi abuela tocaba piano, mi madre tocaba un poco de piano, no había radio. Entonces ellas hacían de radio, de entretenimiento. Mi papá, con mi papá, me decía, a ver, haz los soldaditos. Y yo ni siquiera alcanzaba el piano, ¿no? Alcanzaba el piano y tocaba, inventaba, y de ahí me vino la cuestión de la invención, ¿no? Luego ya adquirí conocimientos así, de aficionado, ¿no? El jazz me gustaba muchísimo. Después ya empezaron las películas y yo iba a una película y cuando regresaba ya tocaba en el piano, ya había avanzado en el piano, ya de jugar ya había terminado dominando el piano, digamos.
que es todo lo que pasa con los pianistas aficionados. Hacemos por alzar, ¿va? 1, 2, 1. Enrique empezó a estudiar música de manera privada allá por la década de los 30. No, por eso ya de los 16 años más o menos fui a aprender a tocar piano. Pero yo tocaba piano, cosas muy complicadas, pero no leía. No sabía leer música. Y Andrés Saz fue el que me hizo toda la parte teórica de la música. Luego que él me enseñó a leer música, y yo ya quería componer, pero componer ya en una cosa mucho más profunda, no simplemente improvisando, ¿no? Posteriormente, Rodolfo Holman, al tomar la cátedra y composición en el conservatorio, reunió a una serie de personas. Con Rodolfo Holman, por supuesto, me dijo una cosa muy especial, que era mucho piano, mucho piano. Claro, todo salía del piano, en realidad, ¿no? Pero ya desde la primera clase que yo tuve con Holman, yo sentí que empezaban a hacer, ¿no? Ya era otra cosa, ¿no? Bueno, eso es los inicios fueron así. Claro, este primer periodo, yo me acuerdo que en el conservatorio ya Enrique estaba más adelantado, digamos. Había comenzado una obra, su primera obra para mí seria, que era la canción Y muerte de Rolando, de contexto de Eilson, que era su gran amigo, ¿no? Y lo dice ahí, ¿no? Nacido y muerto sobre la hierba de los corazones, ¿no? Sobre la hierba, es decir, sobre el amor de los corazones, que se les ocurrió esa leyenda. Y estuve días en la calle, en toda parte, no, así no. Y de repente, de tanto buscar, un día estaba en la calle y de repente dije, ¡ay! Tarararara. Y entonces de ahí sale casi todo se extiende, ¿no? Dulce Rolando, ¿no? Ese pequeño motivo está concentrado todo el poema, si se quiere, ¿no? Y la composición misma es deducir qué cosa es lo que está dentro. Es un hito en la historia musical del país, ¿no? Es la primera vez en la historia prácticamente del Perú independiente en que un compositor peruano formado en el Perú produce una obra orquestal con un control, ¿no?, de todos los parámetros de una verdadera música de orquesta, ¿no? Porque antes la música en el Perú pues era para banda, pues, ¿no? Media. Y yo creo que es la primera obra importante que se hizo en esta época en el Perú, ¿eh? Ya, hay una forma europea muy española, especialmente española, ¿no?, que siempre se ha llamado preludio y danza. Entonces se me ocurrió que nosotros, ¿por qué teníamos que tener un preludio? Podríamos tener, si tenemos el pregón, ¿no?, para luego entrar en una danza, ¿no? Y así fue como se me ocurrió
un pregón que yo conocí desde niño, que era el de la Revolución Caliente, ¿no? Revolución caliente, para llenar los dientes, ¿no? Y entonces de ahí tomé nada más que esa celulita, y de ahí desarrollé una primera parte que se llamaba pregón, que además me hacía recordar días neblinosos de Lima, a veces caminando a las 11 de la noche en Lima, una cosa así. Enrique es indudablemente un compositor peruano a muchos niveles. La superación, yo diría, del indigenismo musical, sin que ello suponga abandonar el proyecto de hacer una música peruana. Yo soy en el sentido peruano. El Perú es muy complicado. Bueno, con José María Arguedas, cuando íbamos a escuchar música popular andina, sobre todo, andina, y él me decía, esto es bueno, esto no es bueno. Él quería introducirme en todo ese campo, ¿no? Y me pareció maravilloso. Por ejemplo, de ahí vienen las cumbres. Un poema que le hice escribir a Sebastián Salazar-Rondi para que tuviera adentro todo lo que yo sentía de las cumbres, ¿no? Le decía, oye, qué maravilla esto, qué maravilla. Y yo me dijo, te voy a hacer un poema, me dijo. Y me hizo un poema. Entonces, por ahí va él trabajando, buscando su propia orientación y su propia obra. Creo que después hace obras realmente valiosas, ¿no? Buscando esta síntesis, que en realidad la teníamos todos, ¿no? Cada uno en su estilo, su personalidad, ¿no? Para mí Stravinsky es la persona más importante del siglo XX. Realmente yo sentí cuando este amigo que me hizo así, oye, se murió Stravinsky, ¿no? Y en ese momento se me ocurrió a mí el homenaje. Tiene una riqueza rítmica, riqueza de impulsos. Como él mismo decía, ¿no? Alguien le dijo una vez, ¿no?, que usted es compositor. No, le dijo, yo soy inventor de música, yo invento, ¿no? Y esa cosa de la invención interna de la música es lo que siempre me empujó hacia Stravinsky, ¿no? Digamos. El era gran admirador, siempre ha sido gran admirador de Stravinsky, admirador de Stravinsky, porque se asemeja mucho, es un poco el estilo neoclásico que él busca unirlo en este caso con elementos nuestros, ¿no? Tanto el aspecto rítmico como melódico. Siempre ha sido su paradigma, digamos, ¿no? La obra de Igor Stravinsky. Las tres canciones de Enrique, digamos, es una obra de un formato especial dentro de la obra de Enrique. Hay una enorme cantidad de cosas que se entrecruzan ahí adentro, que le dan una dimensión de fresco, ¿no? Digamos, con una gran pintura. Son 3 poemas anónimos quechuas
que fueron traducidas por Arguedas. Y sí escuchamos el sistema pentatónico, ¿no? Que de alguna manera es nuestra referencia para la música de la sierra, la música quechua, pero siempre a través de los ojos de un compositor realmente de primera como es Enrique Iturriaga. Diría perfección, de buscar la perfección, de no poner más de lo que es esencial. Eso hace más de 40 años. Pero en esta ocasión, el maestro Iturriaga me comentó el año pasado que él no estaba contento con la orquestación de estas obras, principalmente de la primera y la tercera. De estas 3 canciones le parecía una orquestación muy densa, una orquestación que no permitía que el coro se luciera, que la palabra se entendiera, y entonces se dio la tarea de reorquestarla completamente la obra. Pese a tener grandes medios, ¿no? Los grandes medios en la orquesta sinfónica, tener al mismo tiempo instrumentos como el charango ahí adentro, tener un gran coro, tener solistas, tiene la frescura y el sabor de algo que podría estarse produciendo en el acto, sin citar ninguna melodía popular directamente, sin retomar ningún elemento de folclore. Es música muy honesta, y cuando digo honesta me refiero a que verdaderamente hay una búsqueda del conocimiento interno del compositor y hay el oficio necesario para poder expresar esta concepción interna. Y es muy divertida además, porque está muy viva. Es tan divertida como es divertido Enrique Iturriaga. Es muy lúcida, es muy clara. Y así es el maestro, ¿no? Admirado no solamente como compositor, no solamente a través de su música, sino también como persona. Pero hay un detalle que es fundamental y es el Enrique maestro, ¿no? Que es, yo creo, el más admirado de todos, el más querido, porque Enrique es, digamos, un profesor de lujo. El maestro es un gran profesor, todos lo sabemos, es un profesor de cualquier cantidad de generaciones. Él es, en esencia, un maestro. Es también creación. Cuando uno entra a una clase de personas que recién comienzan un curso, ¿no? Es una maravilla ver cómo van creciendo, cómo van formándose cada uno de ellos, ¿no? Yo tengo muchísimos alumnos, he tenido en toda mi vida, ¿no? Y creo que es parte creativa. La pedagogía es parte creativa, si es que uno lo entiende así y si es que a uno le gusta enseñar. No a todos los compositores les gusta enseñar, ¿no? Depende de cada alumno, de lo que sabe cada alumno, de por qué he escogido ser compositor. No, ese es el problema inicial, ¿no? Por ejemplo, que hicieran una pieza, algo, que crearan algo con un solo sonido. ¿Con un solo sonido? Me dijeron, sí. Bueno, pero ¿cómo? No sé. Yo estoy aquí destinado a ponerle problemas, ustedes a resolverlos, le dije. Y eso fue toda la clase.
Me hicieron, por supuesto, grandes cosas larguísimas con un solo sonido, y la desgracia para ellos otra vez fue decirles: ¿cómo ustedes creen que yo voy a soportar todo esto con un solo sonido? A Nové ya empezaron a tener una idea de lo que es la composición, y cuando le dije que podían trabajar con 2 sonidos, les pareció maravilloso. Lo cual era terrible también, pero sin embargo era maravilloso porque podían hacer un montón de cosas. Entonces la primera pregunta fue: entonces es el doble. No, más que el doble. Porque voy a hacer con el primero, con el segundo, la combinación de los 2, luego vuelvo otra vez al primero, otra vez al segundo, y todo se amplió. Enrique es alguien que es tan buen maestro porque es alguien capaz de escuchar. 1, 2, 3, 4. Ese sea un 4 cuartos. Claro. ¿No? O Sí, 2 medios, si quieres, 2 medios, pero no 2 cuartos. No te va a dar ninguna fórmula. Claro. Sí. En principio 2 cuartos. Sí te va a plantear estrategias, cómo funciona ciertas mecánicas, qué impulsos pueden dar ciertas combinaciones. Siempre te da un porqué de los fenómenos que necesita explicar y darte a entender. Ha sido el formador de toda una generación posterior de músicos ahora jóvenes que le deben a él todo la experiencia y el conocimiento que han puesto. Porque la enseñanza teórica la puede hacer cualquiera al final, ¿no? De la música. Pero lo que es la guía, Eso sería la velocidad. digamos, de creación musical, de sus propias ideas, de irlo desarrollando sus propias ideas, en eso él es el gran maestro, yo diría. Doble corte, sí. Fuertísimo, no puede ser ya. Está enseñando algo y está fascinado con la materia que enseña, y además fascinado con poder transmitir eso a otras personas. Do mayor. Este es do mayor. Y ya. Y entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Es una especie de amor repartido, de amor, ¿no? de ver crecer, ¿no? de tener algo que no existía. Y de repente se encuentra uno que a los 4 años el tipo sabe de todo, sabe una serie de cosas, podemos conversar, ya, digamos, ya es un ser humano musical. En diversas maneras, en diversas formas. Todo es amor. Mi vida en Huacho, 14 años en Huacho estaba yo, ¿no? Y ahí aprendí a amar a todo el mundo. Todos son momentos de mi vida que no podían ser otros. Y entonces son como flores o como cosas que nacen del amor, todas. A veces en algún alumno puedo haber notado una cierta influencia musical creativa. Eso me basta. Ahí estoy. Es que como si viera mi retrato, una cosa así, yo estoy ahí, estoy metido ahí adentro, ¿no? Como en la famosa novela aquella de los arqueros japoneses, cuando al final de la clase el profesor a un alumno, cuando se despide, le dice: fue usted un buen alumno, le dijo, pero claro, usted es alemán,
¿no? Difícil que comprenda la filosofía nuestra. Pero, de todas maneras, yo quiero regalarle mi arco, le dijo. Y le regala su arco. Y entonces él le dice, sí, pero ¿cuándo lo voy a ver a usted? Me gustaría estar otra vez con usted, pero no tiene mi arco, le dijo. Le acabo de regalar mi arco, soy yo. Bien. Voy a presentar a continuación al compositor Jimmy López, compositor peruano, exalumno también del maestro Enrique Iturriaga. Actualmente Jimmy López es uno de los compositores que tiene una mayor y gran, importante actividad, tanto en el extranjero como también aquí en nuestro país. Entonces, vamos a conversar con él sobre la obra que ha escrito en homenaje al maestro, y además sobre el maestro Enrique Iturriaga. Bienvenido, Jimmy. Muchas gracias, José Manuel. Realmente un gran privilegio estar aquí con ustedes, formar parte de este homenaje merecido a una de las figuras históricas más importantes de nuestro país en general, sin duda en el ámbito de la música y específicamente de la composición. El maestro Iturriaga tocó muchísimas vidas durante sus más de 100 años de existencia y yo fui una de ellas. Yo lo conocí cuando él tenía ya 77 años y tuve la fortuna de ser un alumno suyo particular por un tiempo, de manera que tuve la suerte de estudiar en su estudio, en casa, y también en el conservatorio posteriormente. El maestro me marcó muchísimo y no hay una sola forma realmente de reflejar ese impacto que tuvo en mi vida y en la vida de muchos compositores. Una de las formas en la que yo quería celebrarlo era escribiendo una obra para homenajearlo por sus 100 años de vida, ¿no? Yo me encontré con el maestro en el año 2016, porque siempre que iba a Lima le visitaba, y en esa ocasión le pregunté, ¿cómo quiere celebrar sus 100 años, maestro? Me dijo, con una obra tuya. Entonces le dije, bueno, cumpliré su promesa. Demoré más de lo que debía, pero la comencé a trabajar a fines del año 2019 con la intención de que sea estrenada durante su cumpleaños número 102. Lamentablemente recibí la noticia de su fallecimiento poco después de haber completado la canción. De manera que la canción se convirtió a su vez en un homenaje póstumo y la estrenamos el día 3 de abril, que era su onomástico, con el cantante peruano Rudy Fernández Cárdenas. Jimmy, cuando has dicho que ha marcado en diferentes aspectos tu relación con el maestro Iturriaga, quería consultarte, porque, por ejemplo, en mi caso, cuando has mencionado esto de los aspectos, claro, era una suerte, yo sentía una suerte de que mi formación en general artística comenzó con el encuentro con él, ¿no? Pero artística en general, ¿no?
Él se preocupaba si conocía esto en pintura, si conocía esto en películas, bueno, en música también, ¿no? Entonces, tú tuviste también ese tipo de relación con él en cuanto, cuando has dicho en distintos aspectos, en general, en el arte en general. Desde luego, no, Enrique realmente se entregaba, no, no era solamente una relación maestro-alumno, era un hombre muy viajado, muy sabio, con un conocimiento enciclopédico en varias materias, de manera que una clase suya tenía la tendencia a ramificarse, ¿no? Y podíamos hablar entre arquitectura, inclusive ciencias, ¿no? Como la física, en la acústica, podíamos hablar de pintura, podíamos hablar de muchos temas, ¿no? Porque en su visión todo eso alimentaba el alma del compositor y hacía de nosotros un artista completo. Inclusive en el ejercicio más simple de contrapunto, siempre tenía ese objetivo de que cada ejercicio fuese una obra de arte, ¿no? Y él tenía la intención, que me dijo varias veces, de escribir un libro que se iba a llamar El arte de la armonía. Cuánto hubiésemos querido que él completase ese trabajo, ¿no? Porque a través de sus clases, ¿no? Yo aprendí que no había una respuesta solamente. No se trataba de un dictado de reglas. Cuando había una, cuando había una regla, una norma, él sacaba 3 o 4 diferentes métodos, ¿no? Para comparar las opiniones de Lamont, de Palestrina, Jeppesen, en fin. Y eso te daba la visión de que las respuestas que él tenía eran producto de realmente de elucubraciones y de pensamientos en los cuales ya había invertido mucho tiempo, ¿no? Entonces, y además sus clases eran divertidísimas porque eran lecciones de vida, ¿no? Contaba anécdotas con Honegger, con Stravinsky, con Copland. Entonces te puedes imaginar para una persona joven, ¿no? Un adolescente, recibir ese tipo de información era como un diluvio, ¿no? De información. Yo me quedaba fascinado y a veces había ocasiones en las cuales nuestras clases duraban 8 horas, ¿no? Comenzaba yo a las 2 de la tarde y salía a las 10 de la noche iluminado, ¿no? Con una gran sonrisa en el rostro. Entonces, Enrique era una persona que se entregaba a sí mismo completamente. De la misma forma que se entregaba a la música, se entregaba al arte de la enseñanza y no escatimaba en tiempo y energía. Sí, sí, tienes razón. Bueno, nosotros, como tú dices, tú habías dicho, tú las conoció a los 76 años. Bueno, hubiera yo también querido tener la fortuna de conocerlo antes, ¿no? Yo lo he conocido ya mayor todavía ello, un poco mayor más. Pero nosotros sabemos que, como has dicho también antes, él ha influido en muchas vidas. ¿Cómo ves tú? Nosotros acá, por lo menos de su generación, vemos que es uno de los compositores pues, que entregó también su vida a la formación, ¿no? No solo, bueno, en su trascendencia como en la formación de compositores es importantísima, pero también en otras materias, tú has tocado ahorita el tema del contrapunto, de la armonía, por supuesto, todos recuerdan, y otras generaciones, sé que tú también tienes mucha relación con varias personas que han sido alumnos de ellos en otras generaciones, ¿no? Y que, claro, reconocen esa trascendencia que en el caso específico de la formación de compositores parece que no la tuvieron otros maestros, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era estudiante queríamos, también nos interesaba, por ejemplo, ¿no? Nos gustaba la obra del Celso, por ejemplo, Garrido, pero, y aunque estaba acá y no había un poco, hubieron algunos talleres, pero no eran una actividad como la que desarrolló Enrique a lo largo de su vida, ¿no? No, Enrique tenía la vocación natural de enseñar. No todos tenemos esa vocación y el talento. Y son talentos diferentes realmente, ¿no? El poder creativo no siempre significa que la persona tiene la capacidad de comunicar su conocimiento. Pero Enrique era un científico realmente, ¿no? En ese sentido, él tenía un carisma, además, y era magnético, ¿no? Escucharlo hablar, escucharlo enseñar, era una experiencia de por sí. Entonces,
Enrique realmente tenía más que alumnos, casi discípulos, ¿no? Yo creo. Eso. Y realmente a lo largo de los años ha sembrado tantas, tantas cosas, porque inclusive ha dado cátedra en universidades para personas, por ejemplo, en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, también dio cátedra para arquitectos, de apreciación de la música, en San Marcos, en fin, él ha tenido muchísima actividad pedagógica, ¿no? Entonces, él realmente, él dominó y cultivó el arte de la enseñanza, pero era una pasión propia, y yo creo que Enrique ha sido fundamental, ¿no? Es uno de los pilares más sólidos que el Perú tiene. Como mencionas, obviamente a Celso y otros compositores importantes de la generación del 50, claro que ellos han contribuido a su forma, ¿no? Pero Enrique sin duda siempre fue el maestro, el, el pedagogo por excelencia, ¿no? Jimmy, cuando has narrado esto, yo estaba tratando de recordar, cuando me has dicho eso de una clase de 8 horas, yo decía, wow, no, yo nunca, o sea, que hayas estado con Enrique, después de haber terminado yo de estudiar, igual nos seguimos viendo muy seguido, a veces hasta una vez a la semana, con algunos otros amigos de él muy cercanos, como Juan Carlos Estensor, Alfonso Castrillón. Pero me hiciste acordar cuando dijiste iluminado, me hiciste acordar de ese ejemplo, cuando has dicho también lo de, ciertamente, ¿no? El hecho de nosotros como discípulos, ¿no? El hecho de que él, uno podía ver esa calidad en general antes que el ser artista, el ser humano, ¿no? La calidad como ser humano preocupándose de las cosas mínimas, no solo pues de nosotros o de los, sino de todas las personas, ¿no? Supongo que mucha gente tendrá un montón o recordará muchos episodios en los cuales él daba esa muestra de amor por el ser humano en general, ¿no? De amor por el ser Sin humano. duda, ¿no? Él era más que un maestro, era un amigo también, ¿no? Y él se preocupaba con el bienestar psicológico, hasta material de sus alumnos, Sí, ¿no? sí, exactamente. Él era un hombre muy, muy generoso realmente. No encontraba esos límites, ¿no? En los cuales normalmente uno puede asociar, aquí termina mi trabajo, ¿no? No, él realmente se entregaba. Y yo creo que ese amor le fue devuelto en cierta forma, porque muchos en el momento que vieron que necesitaba de apoyo se lo dieron, porque sin dudar, ¿no? Porque digamos, para una persona como Enrique, lo mínimo que uno podía hacer era tratar de que sus años sean confortables, ¿no? Los últimos años de su vida. Pero una vida tan rica y tan larga y además tan lúcida, ¿no? Porque yo lo llegué a visitar, tuve la fortuna en junio del 2019, ¿no? Pocos meses antes de su fallecimiento, y su mente estaba aún lúcida. Tal vez su cuerpo no estaba en esas condiciones, ¿no? De manifestar lo que él tenía en mente, pero era claro, tú veías el brillo de sus ojos y cuando hacías un comentario, y además la fuerza, la vitalidad, ¿no? Que él tuvo durante todo ese tiempo. Imagínate si nosotros lo hemos conocido ya en la fase más tardía de su vida, ¿cómo habría sido él, esa fuerza, ¿no? Indomitable en sus años de juventud, ¿no? Exactamente. Jimmy, y poco para llegar para que los que nos están oyendo eh, entiendan o tengan una aproximación eh, más cercana, ¿no? A lo que vamos a escuchar a continuación, ¿nos podría decir un poco, hablar sobre el origen del texto, ¿no? De la canción en homenaje, y algunos alcances tal vez, ¿no? De la obra en general, ¿no? Bueno, la obra, como había comentado al principio, fue compuesta en vida, ¿no? Cuando Enrique estaba en vida, y era para celebrar su vida, y era para celebrar un año más de vida. eh, Finalmente, y fue completada realmente antes de su fallecimiento. El texto, a nivel personal, es muy importante porque
es la primera vez que yo me aventuré a escribir el texto de una canción propia. Y lo hice realmente porque luego de pensarlo mucho, entendí que no había ninguna persona que podía realmente comunicar los sentimientos tan personales e íntimos que yo tenía por Enrique. Entonces dije, bueno, creo que este es el momento en realidad de entrar en esa fase y tratar, ¿no? de explicar un poco qué es lo que él significó. Entonces hay una trayectoria y al inicio del texto hablo un poco acerca de la arrogancia de la juventud, que fue justamente en el año 95 cuando lo conocí, comencé a estudiar en el Instituto Bela Bartók, contrapunto con él. Yo era muy reacio a las normas y a las reglas del contrapunto y normalmente me guiaba por el oído, ¿no? Pero llegaba a su clase, pues, y yo era básicamente un manual de todo lo que no se debía hacer, ¿no? En contrapunto, y él no tenía ningún problema en señalarlo. Y obviamente al principio yo no recibía eso bien, lo recibía con un poco de rebeldía, ¿no? Pero más adelante volví un poco con el rabo entre las piernas, digamos, ¿no? Y le pedí que por favor me enseñase armonía, orquestación, contrapunto, y yo ya me había aventurado a escribir obras orquestales, ¿no? Entonces te imaginas el rostro de escepticismo de Enrique, ¿no? Pero luego de ver una obra, la recibió y la vio y me dijo, mira, la obra en sí tiene muchísimos problemas, ¿no? Pero admiro mucho el esfuerzo que has hecho. Entonces yo te voy a aceptar como alumno. Y me aceptó como alumno de una clase grupal. Éramos 3 inicialmente. Y era una cuota mensual significativa, ¿no? Pasado el tiempo, eh, viendo que yo estaba bastante aplicado y continuaba trabajando, dijo, me puedes pagar ahora mucho menos, ¿no? Si comenzamos con, digamos, 80 o $100 mensuales, bajó a 60, ¿no? Poco tiempo después bajó a 40, poco tiempo después bajó a 20 y ya ni me quería cobrar, ¿te das cuenta? Entonces Enrique realmente me estaba educando porque él lo quería hacer como un servicio y ya no quería ni recibir una compensación económica. Entonces esa generosidad es realmente algo que uno nunca puede devolverle a la persona, ¿no? Sí, Lo mejor que uno puede hacer es pasarlo a otras personas, claro, siendo generoso con otros compositores, otras personas más jóvenes. claro. Pero yo quería de todas maneras manifestar mi cariño por él. Así que en esa canción realmente trato de expresar qué es lo que él significa para mí. Y uso la palabra amauta, porque la palabra amauta es como una cápsula que contiene un gran significado, ¿no? Es un maestro, es un guía, es un profesor, pero es una persona que domina su arte, su métier. Entonces, me parecía que era la palabra que más encapsulaba todo eso. Y fue un proceso bien interesante. Y la compuse, primero escribí el texto y luego me sumergí en la música, pero fue una labor de mucho cariño. Eh, vale decir también que Eleno, que es mi marido, me impulsó a escribir ese texto y él fue quien hizo ese maravilloso slide de fotografías que aparecen Ah, acompañando las fotos, ¿no? ya. Y es importante, y lo trabajé con Rudy Fernández, a quien conocí en Francia, Francia siendo un país también importante para Enrique, porque él pasó un año de su educación allá, y tenía muy gratos recuerdos, y fue grabado en Francia, justamente esta canción, ¿no? Y para mí es, digamos, es una pequeña muestra de afecto, de cariño, celebrando la vida y la herencia y el conocimiento que él compartió conmigo. Él, eh, creo que no he tenido otros profesores de composición a los cuales les tengo mucha estima, pero Enrique vino a mi vida en un momento crucial, ¿no? Y me marcó para siempre. Entonces va a ser, digamos, él por siempre, yo con humor le llamaba mi Yoda personal, ¿no? Porque no había otra forma de expresar el nivel de sabiduría, digamos, que él. Que era más que un maestro, más que un profesor, era un gurú casi.
Sí, yo he notado en el texto, como tú dices, es una, digamos, una narración y que seguramente a muchos que hemos sido alumnos de él vamos a identificarnos inclusive con algunos momentos como tú lo has narrado, ¿no? En el momento de lo que significó nuestra formación y bueno, y la trascendencia y cómo nosotros, que no hay forma eh, de agradecimiento, ¿no? Que no nos va a alcanzar nunca porque ha influido en nosotros mismos, en lo que somos, en otras palabras, en lo que somos ahora. Y hay un momento en la canción también que menciono algo bien importante, que es cómo él me ayuda a descifrar, digamos, los misterios, ¿no? del sonido. Y es algo que yo lo considero como él me dio las llaves, ¿no? Me dio las llaves necesarias para poder abrir esos tesoros y descubrirlos. Porque su conocimiento y su énfasis en el conocimiento, para no descubrir la pólvora nuevamente, ¿no? Él decía, era muy importante. Él siempre enfatizaba el trabajo, digamos, intelectual, ¿no? Que uno tiene que realizar y en un marco. Obviamente que uno tiene que estar envuelto emocionalmente en el trabajo que uno hace, pero sin la técnica, sin el conocimiento, no es posible. Entonces, cuando él me enseñó armonía con el Tratado de Schoenberg, Harmonie Lehre, que es casi un tratado filosófico, él realmente me hablaba más de la filosofía, ¿no? De la música y es realmente herramientas, me dio herramientas que me están permitiendo descubrir terrenos desconocidos también. Porque al compartir cómo, digamos, la estructura de la armonía funciona de acuerdo con esa visión, uno también le crea digamos, parámetros estructurales para poder confrontar sistemas nuevos, ¿no? De creación musical. Y cuando hablo de sistemas, realmente me refiero a sistemas de organización de sonidos que son la base de mi trabajo, ¿no? Obviamente no son cosas que uno ve en apariencia inmediatamente en el trabajo que realizo, pero antes de cada obra y especialmente antes de Amauta, trabajé mucho en tratar de organizar los sistemas, un sistema de sonidos que tenga una lógica y que también contemple el aspecto acústico de la naturaleza del sonido en sí. No voy a entrar en detalle, pero a lo que voy es que la forma en la que Enrique enseñaba y educaba no solo, digamos, me ha preparado para entender la música existente, sino que me dio la herramienta para descubrir mundos nuevos, ¿no? Me dio las herramientas para salir al mundo y realmente de forma organizada y de forma sistemática tratar de conquistar otros terrenos, ¿no? Otros espacios que aún están por entenderse, por conocerse. Exactamente. Muchas gracias, Jimmy, por tu tiempo, bueno, por compartirse. Para nosotros, imagino para ti también es una, como ya lo dijiste a un inicio, es un placer y podemos hablar horas y horas de Enrique. Vamos entonces ahora a escuchar tu obra en homenaje al maestro, la obra Maut. Gracias, Jimmy. Siete años tenías, gran Amauta, la tarde en que mis pasos siguieron por tu senda. Las puertas a tu juicio, mi mente a tus palabras. El tiempo, sin embargo,
maestro inquebrantable, posora humilde, mi mano entre tus manos. Abrióse ante mi vista entonces de luz y de destellos, un mundo otrora oculto, el reino del sonido. Fluyó ininterrumpida desde lo más profundo la fuente incorruptible, la onda, el pulso, el timbre, la reverberación más pura. Enrique, sabio, dinos que en tus ojos bate, que enciende tu intelecto. Será la torre armónica o el rítmico camino. El gran telar melódico, quizá el don contrabandístico. Enrique, sabio Dios, tus labios se rehusan a develar misterios, tus manos reticentes a capturar silencios. Sin embargo, inspira aún legiones que heredan tu legado, que te honran, gran pionero. Iluminaste un siglo, mil vidas transformaste, tesoro incalculable de una nación orgullo. Mas cuando yo te observo, mas cuando yo te observo, no veo sino al hombre que alimentó mis ansias de delinear arpegios, de subyugar galante los seductores secos, los nientes susurrantes, y que avivó en mi seno el fuego creativo, el fuego creativo. Cultivo mi alma y cosechó radiante la vibración eterna, la vibración eterna.
En palabras del propio maestro Iturriaga, Tres canciones para coro y orquesta es una de sus obras más importantes. Obra hecha en base a textos traducidos del quechua por José María Arguedas. La interpretación que verán a continuación está realizada por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro General de la Universidad Nacional de Música en el año 2018 en conmemoración de los 100 años de vida del maestro.
A un año de la partida de nuestro querido maestro y amigo, el compositor Enrique Iturriaga, hemos querido dar testimonio de su presencia palpable y continua en la vida musical y artística en general de nuestro país, realizando esta muestra documental, sonora y reflexiva de su trascendente labor como compositor y como pedagogo. Para concluir, vamos a ver el tercer movimiento de la Sinfonía Junini de Acucho, del maestro Iturriaga, obra que cobra particular importancia en nuestro bicentenario. La interpretación está a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Música. Como ha dicho la maestra Lidia Jun, Enrique Iturriaga está y estará siempre con nosotros.